Hola, somos Ana María Lafuente y José Manuel Pérez y vamos a intentar abordar el país de Chipre en la Unión Europea, ya que nos parece interesante mostrar las peculiaridades que siguen existiendo abiertas del país a pesar de su integración en la Unión. Para ello, primero realizaremos una breve introducción de los datos geográficos, demográficos, económicos, sociales, entre otros aspectos del país chipriota, además de su presencia en la Unión Europea. La isla se sitúa al sur de Turquía, siendo la mayor de las islas del Mediterráneo oriental, contando con una superficie de 9.251 km². La población de la isla es de 908.100 habitantes, siendo 793.100 habitantes de la República de Chipre. La capital es Nicosia, destacando otros núcleos urbanos importantes como Pedikos, Limosol, Famagusta y Larnaca, dentro de la isla. La República de Chipre conforma parte de la isla de Chipre, siendo miembro de la Unión Europea desde 2004. La República de Chipre solo controla 2/3 de la isla, el otro tercio es controlado por Turquía, solo siendo reconocido como Estado turco por el mismo. Y encontramos también los enclaves de Akrotiri y de Kelia bajo dominación inglesa. El sistema político es el de una república presidencialista, siendo el actual presidente Dimitris Christofias, y poseyendo un sistema administrativo basado en 6 distritos, 33 municipios y 353 concejos municipales. Las lenguas oficiales son el turco y el griego. Las religiones mayoritarias la representa en primer lugar con un 70% la religión ortodoxa griega y un 18% la musulmana. Dentro de la República de Chipre tenemos que decir que se introdujo el euro en el 2008, siendo así el 14º país de la Unión Europea como moneda de curso oficial, es decir, conformando la eurozona. La principal actividad de la República de Chipre gira en torno al turismo. La Unión Europea representa más de un 60% de la renta procedente del turismo. Además, también tenemos que hablar de actividades económicas como la exportación y confección y la marina mercante. Poseyendo, tenemos que decir, estrechas vinculaciones con la Unión Europea de carácter económico, ya que alrededor de un 55% de las exportaciones de bienes van a parar a la Unión y más de un 50% de sus importaciones tienen su origen en la Unión Europea. Simplemente decir que a pesar de que geográficamente sea una isla asiática, puede considerarse europea por su población mayoritariamente helénica y sus relaciones con Europa, tal y como destaca Salvador Forner en su obra Comprender Europa. Bien, pues a continuación cedo la palabra a mi compañero José Manuel. Bien, por otro lado, queríamos valorar un poco cómo ha sido la relación de Chipre con la Unión Europea. En este sentido, decir que las relaciones entre la Unión Europea y Chipre han estado reguladas por el Acuerdo de Asociación firmado en diciembre de 1972 y cuya entrada en vigor se produjo en junio de 1973. El objetivo de este acuerdo era el establecimiento de una unión aduanera a través de relaciones comerciales y cooperación financiera y técnica, pero que no incluía el diálogo político, a diferencia de los acuerdos europeos firmados con los países de Europa Central y Oriental. El 3 de julio de 1990, Chipre solicitaba su adhesión a la Comunidad Europea y la Comisión, tras evaluar el grado de adaptación a los criterios de Copenhague, los mismos criterios que vimos en clase, recomienda el inicio de las negociaciones en 1997. En abril de 2000 entró en vigor la decisión del Consejo que establecía la asociación para la adhesión con la República de Chipre y la asistencia financiera prevista en un reglamento de preadhesión para Chipre y Malta, que culminaron finalmente con la adhesión de Chipre a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. Ese mismo año se intenta aplicar un plan para la reunificación de la isla apoyado por las Naciones Unidas,
pero esta oportunidad para reunificar la isla se frustró por el rechazo grecochipriota en el referéndum del 24 de abril de 2004 y solo la parte grecochipriota ingresó en la Unión Europea, pese al voto mayoritariamente favorable de la población turcochipriota. En un intento de no dejar aislada a la parte norte de la Unión Europea, aprobó una ayuda de 259 millones de euros. Por otro lado, también queríamos valorar un poco qué peso tiene Chipre dentro de la Unión Europea y en este sentido decir que en la legislatura 2004-2009 Chipre contaba con y sigue contando 6 eurodiputados en el Parlamento Europeo, 3 del grupo del Partido Popular Europeo, 2 del grupo confederal de la Izquierda Unitaria Europea y 1 en el grupo de la Alianza de los Liberales Demócratas por Europa. En el Consejo, Chipre cuenta con 4 votos desde el 1 de noviembre de 2004. Desde los inicios de las negociaciones, la Unión Europea ha asistido financieramente a Chipre mediante 4 protocolos financieros que cubrían un periodo de 22 años y durante todo ese tiempo se facilitó una cantidad de 210 millones de euros bajo forma de préstamos, subvenciones y capital riesgo. En febrero de 2004, la Comisión tomó una serie de decisiones sobre la asistencia estructural de Chipre. Estas brindarán mayores beneficios financieros y estructurales a la economía y población chipriotas entre 2004 y 2010. En concreto, dichas decisiones incluyen un programa de desarrollo rural para Chipre, asistencia estructural a través del objetivo 3 de los fondos estructurales, intentando apoyar la adaptación y modernización de las políticas y de los sistemas de educación, de formación y de empleo de las regiones, así como ayudas también para la pesca como instrumento financiero de orientación. Otro elemento que nos parecía muy importante tratar es una cuestión que se lleva debatiendo en los últimos años y es la cuestión de Chipre como factor determinante en la relación Turquía-Unión Europea. Es pertinente mencionar en esta dirección la fuerte presencia ilegal de un gran número de colonos traídos desde Turquía que supera a los turcochipriotas desde que Chipre es miembro de la Unión Europea desde el año 2004. Ha tenido un papel muy importante en torno a las discusiones sobre aceptar o no la candidatura de Turquía, pues las relaciones entre Chipre y Turquía han sido complicadas en la última centuria. En 1974 el ejército turco invade el norte de Chipre con el pretexto de proteger a la minoría turca y ni siquiera con el acuerdo entre la ONU del cese al fuego ni la caída del régimen fue suficiente para que Turquía desistiera en su ocupación del norte de la isla. De esta manera, en 1975 los turcochipriotas se autodeclaran como un estado autónomo y federado, y en 1983 se da la declaración unilateral de la República Turca del Norte de Chipre. Por tanto, se puede apreciar que la dimensión del problema chipriota y sus repercusiones ante las intenciones de Turquía de formar parte de la Unión Europea, ya que todos estos actos que llevó a cabo Turquía en Chipre fueron condenados además por la ONU, por la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, es una cuestión importante a llevar a debate. Deja entrever cómo el conflicto con Chipre incide en las relaciones de Turquía con la Unión Europea. Adicionalmente, se puede mencionar que el Estado que implantó Turquía por la fuerza no es reconocido internacionalmente, a excepción de Turquía. Hasta hoy en día, solo Turquía reconoce este Estado ilegal y esto fue condenado por 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones en 1984. Hemos querido poner un ejemplo sobre la actualidad de esta cuestión con un artículo que hemos encontrado en el periódico El País. Es una entrevista a Mehmet Ali Talat, autoproclamado presidente de la República Turca del Norte de Chipre, y el titular que nos ha llamado mucho la atención era: la entrada de Chipre en la Unión Europea fue un error. Así hemos resaltado algunas preguntas de esta entrevista para ver su visión al respecto, la visión desde la República del Norte. Así la periodista le preguntaba el 6 de marzo de 2010. ¿El bloqueo de las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea está afectando
a la cuestión de Chipre? La Unión Europea tiene mucho que decir porque la parte grecochipriota ya está en la Unión y ésta tendría que pedirle que resuelva la cuestión, pero no lo hace. Este es el problema, la Unión Europea no está cumpliendo sus obligaciones. La integración de Turquía en Europa y la cuestión chipriota son cuestiones separadas pero interdependientes. La reunificación de la isla es necesaria para aprobar la entrada de Turquía en la Unión Europea. Por otro lado, hay países que están utilizando la cuestión de Chipre para obstaculizar los progresos de Turquía. ¿La solución vendrá solo del encuentro entre las partes o se exigirá un compromiso de la comunidad internacional? Es una cuestión muy interesante. Entre los dos podemos hacer mucho y nosotros hicimos mucho, pero sin la contribución de la Unión Europea y de Naciones Unidas, sin su compromiso directo, no podemos resolver todo. En Chipre, las posiciones de las dos partes pueden ser definidas como partes de un juego a suma cero. Si yo consigo algo, ellos pierden. Si doy algo, yo pierdo. Y esta es la percepción de los dos pueblos. Es muy importante. Como podemos comprobar, la cuestión de Chipre, la Unión Europea y Turquía sigue siendo una línea de debate abierta dentro del proceso de integración de la Unión Europea. Era una de las claves por las que hemos elegido esta temática, ya que nos parecía interesante y solo los futuros pasos en la Unión Europea podrán determinar la solución de este problema.